Canal 13 es nuestro. Continuamos con este especial sobre los Panama Papers o papeles de Panamá, como vos quieras decirle. Ya tenemos aquí a nuestros invitados en el estudio. Muchas gracias. Quiero agradecerles acá a protagonistas activos de la vida política de San Luis. Daniel González Espíndola, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos también a Jorge Agúndez, gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias por la invitación. Y a Lucho Martínez lo tenemos solo aquí de este lado, pero sí, bueno, es así. Muy buenas noches, ¿cómo andás? Se diseñó de esta manera, Lucho Martínez también nos acompaña. No hay problema, gracias. Bien, pero antes de dialogar con ellos, nosotros queremos seguir escuchando las voces de la gente acerca de la opinión sobre los Panama Papers y bueno, esto es lo que nos decían en Villa Mercedes. ¿Qué opinión le merece los fondos, los dineros que tiene Mauricio Macri, el presidente de todos los argentinos, en el exterior? Bueno, la verdad que creo que es una situación bastante irregular porque cualquier ciudadano argentino que saque los dineros de su país y no los declare y los lleve a un paraíso fiscal, evidentemente lo que está haciendo es un acto ilícito. Para que las cosas funcionaran de otra manera, creo que la justicia tendría que actuar como con cualquier ciudadano común. Si el dinero es personal de él, es una cuestión personal, ¿no? Lo bueno sería que lo trajera al país. Ahora, si hay algún tipo de inconveniente o sospecha, lo ideal sería que se investigara y aclarar la situación. Bueno, realmente es una demostración cabal de no tener confianza en la estabilidad económica del país. Y esto ha sido muy desagradable para todos los argentinos, de que la cabeza del Ejecutivo en nuestro país no confíe en las políticas que se implementaron y además en la confianza necesaria que tienen que tener todos los argentinos, y realmente ha sido un gran peso para él, porque al tomar Estado público significa un deterioro en su imagen. Y me parece que Mauricio Macri es un empresario de que toda la vida ha tenido plata y que se maneje con sus dineros donde los quiera depositar, no le veo nada mal. Yo lo que veo mal es aquellos que entran en política secos y después aparecen con un montón de plata. Primero, cada uno tiene su derecho de tener el dinero donde quiera, pero me parece que él, siendo presidente de la nación, tiene que dar el ejemplo de que los dineros que se producen en Argentina queden en la Argentina, no que estén en el exterior. La palabra de la gente de Villa Mercedes, y ahora sí vamos a realizar la misma pregunta aquí a nuestros invitados, a ver si comparten opiniones, y vamos a arrancar por la derecha. Arrancamos por Lucho, bueno, como estás solo, quiero arrancar por acá, por este lado. Muy bien. ¿Está bien que el presidente de los argentinos tuviese su plata en el exterior? No, indudablemente no. Yo recién estaba apuntando acá en mi tablet rústica algunas cuestiones, veía el testimonio de la gente. Indudablemente hay una incomprensión sobre las implicancias que esto tiene. Lógicamente la gente se confunde y empieza a confundir el origen de su dinero, si se trata de un empresario o no, con, en definitiva, el uso o las ventajas que se obtienen de utilizar empresas offshore y paraísos fiscales de ese mismo dinero. Yo no estoy poniendo en telejuicio en este momento el origen de su dinero. Estoy poniendo en telejuicio y estoy haciendo indudablemente un reproche moral sobre la utilización de su dinero, de su riqueza, que en definitiva es argentina, puesta en los paraísos fiscales. Lo que la gente debe entender, y es bueno decirlo, es que el Estado tiene una caja que nos alberga a todos, es decir, hay un dinero público que es para todos. Yo puedo robar ese dinero o puedo negar a esa caja el aporte que yo tengo que hacerle. Esto es lo que en el caso de Mauricio Macri se comete por vía de ilusión, es decir, utilizando una ingeniería financiera que le permite hacer negocios a través de empresas offshore y paraísos fiscales, buscando precisamente eludir la responsabilidad del pago de impuestos. Esta es la clave. Acá no estamos discutiendo si el origen del dinero es ilícito, como
ha quedado demostrado incluso en otros funcionarios o incluso en otras personalidades que fueron denunciadas en esto. Porque recordemos, también es importante decirle a la gente, el consorcio de investigación no se crea al efecto de investigar Panama Papers. Se crea en el año 97 y tenía muchos propósitos. Lo que pasa es que llamó la atención a partir de distintos casos que había en distintos países que incluso tenían que ver con el tráfico de personas, prostitución infantil, narcotráfico. Había cosas muy pesadas detrás del ocultamiento fiscal que implican las empresas offshore. Llamó la atención, por supuesto, y empezó a tomar interés periodístico porque lógicamente había líderes políticos de distintos países. Pero volviendo al tema central, lo que estamos diciendo es esto: es el presidente, es institucionalmente la persona que más ejemplo debería transmitir a la sociedad, sobre todo cuando él mismo está pidiendo, precisamente en estos escenarios actuales, por ejemplo a través del tarifazo, que contribuyamos de un modo especial al sostenimiento del Estado. ¿Cómo contribuyó él al sostenimiento del Estado? Cuando no es solo esto de Panama Papers. Remontémonos a los 80, cuando, mediante la gracia de Cavallo, permitieron nacionalizar las deudas que él tenía a través de Sebel, que se nacionalizaron y la pagamos todos. Es decir, es que en vez de pagar él, el sacrificio fue de la Caja Nacional. Recordemos en los 90, cuando se repite esta mecánica de Sebel Argentina, Sebel Uruguay, Oferol, que era una empresa uruguaya, todas del grupo Macri, que haciendo este uso de las ingenierías financieras, el Estado argentino dejó de recaudar por esas maniobras 300 millones de dólares. Entonces, me parece que hay que considerar esto, independientemente del origen del dinero, es el apego y el comportamiento que se espera de un líder político, de un representante de todos los argentinos, que es el que debe dar el ejemplo cuando nos pide que soportemos la estructura financiera del Estado mediante el pago de nuestros impuestos, cuando él se beneficia de esta manera. O sea que en una primera introducción, lo que digo es, me da muchísima vergüenza estar representado por un presidente con este tipo de comportamientos, y me da un poquito de rabia, un poco de impotencia también cuando veíamos los testimonios y la gente decía, comparado con la corrupción de los otros. Yo diría, esto es casi como aquel refrán, ¿dónde esconderías un árbol? Y el mejor lugar es el bosque. Clarísimo, Lucho. Pero hay que analizar. La palabra también quiero aprovechar también a Daniel González Espíndola. Coincide un poco también en esto que decía acá el compañero. ¿Está bien para usted que el presidente ya tuvo su dinero en el exterior? Yo coincido con lo que dice Lucho, pero aparte a mí me gustaría hacer una explicación relacionada con las offshore, porque hasta suena simpático por ahí decir empresas offshore. Y yo diría que podríamos hacer una distinción en dos tipos de empresas offshore. Offshore significa fuera de la costa, que se hace una empresa, se constituye en un paraíso fiscal, donde tiene algunos beneficios, alguna seguridad, y que no va a pagar impuestos. Eso sería pensar en una empresa que se instaló, tiene su planta funcional, sus trabajadores en un paraíso fiscal, desde donde produce, está evadiendo impuestos. Eso sería una clase de empresa offshore. Pero en la que se ha tratado acá en Argentina, justamente la del presidente, que se llama Flex Trading, cuando surge la investigación, es una empresa offshore que no tiene planta funcional, que no tiene trabajadores, que no produce, que no vende, y sin embargo tiene una cuenta millonaria en este paraíso fiscal. Entonces, desde el vamos, uno se pregunta, entonces, si no existe la empresa más que en los papeles y en una cuenta bancaria millonaria, lo primero es preguntarse de dónde obtuvo esa plata, de dónde obtuvo ese dinero, ¿sí? Y segundo, ¿para qué se constituyó? ¿Sí? La investigación de decir, por ahí sí, solamente lo hizo evadiendo impuestos por una empresa, y no fue así, porque si fuera para evadir impuestos existiría en ese paraíso fiscal y estaría evadiendo impuestos, pero no existe. Existen los papeles y existe en una cuenta. Sin duda que se genera para tratar de legalizar, de darle legalidad a un dinero que ha sido obtenido en forma mal habida. Entonces no es
la cuestión simple, sí, lo obtuvo las ganancias de su empresa. No, han inventado una firma, una cuenta bancaria millonaria, la empresa no existe, el domicilio vayan a buscarlo, no va a estar el domicilio, no va a existir una planta funcional. Entonces, en definitiva y en conclusión, entonces está mal, para definirlo. Totalmente responde a una actividad ilícita. Habría que determinar cuál es la actividad ilícita a la que responde. Puede ser la evasión fiscal, pero puede ser también con muchísimas cuestiones que suceden en la Argentina, como por ejemplo puede ser lo que tiene que ver con el narcotráfico, puede ser también que tenga que ver con los secuestros extorsivos. Puede responder a muchísimas causas, pero sin duda que se trata de dinero obtenido de manera ilícita, en el cual se ha establecido, inventaron una firma que no existe la empresa, inventaron una cuenta que es millonaria, y habría que explicar de dónde ha sido obtenido ese dinero que ahora está en las Bahamas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, me parece, por supuesto que me parece mal, me parece que responde a una actividad ilícita y no puede pasar solamente con una comparación, porque yo sé que dentro de todos los partidos, inclusive en el partido político al que yo pertenezco, hay personas que están mezcladas en la corrupción, que han participado de empresas, por ejemplo, que esta es otra manera de la forma que se consigue ilícitamente los dineros. Empresas que hacen sobrevaluación de obras públicas, y en esa sobrevaluación, los sobrevaluados se lo dan al funcionario que les ha otorgado la obra pública. Esto también, o sea, no nos olvidemos que Mauricio Macri tuvo 10 años también en la capital federal como jefe de la ciudad autónoma de la capital federal, y donde su amigo Caputo ha ganado todas las licitaciones, ciertamente, en capital federal. Entonces, pueden ser muchísimos los motivos de que ese dinero, que son cuentas millonarias en las Bahamas, en la forma que se pudo obtener. Yo creo que hay que investigarlo, pero sin duda que no responde a una cuestión lícita. Sí, tiene que ver igual, finalmente, ya sea como describías en este ejemplo o en otro, todo tiene que ver con la corrupción. Quiero saber, Pupa, permítame decirle Pupa, sí, como lo conocen en todos lados, si para usted esto está bien o está mal. Bueno, no, evidentemente la pregunta sí no me gusta contestarla si está bien o está mal. Yo digo, en primer lugar, que hay que felicitar a estos periodistas internacionales que han hecho un gran trabajo, y por lo menos sabemos los argentinos y todo el mundo qué es lo que está pasando con esta situación. En segundo lugar, yo creo que si hablamos a nivel de personas, vamos a empezar a tratar de buscar las defensas de tipo político cuando no hemos venido a hablar de estas cosas. Yo creo que esta situación que hicieron con estas sociedades offshore, creo que se hizo, y muchos lo usaron, de un partido, de otro partido, el comerciante, el ganadero, todos aprovecharon esa circunstancia. Aprovechar esa circunstancia quiere decir que perjudicamos al país, porque cuando sale 1 millón de pesos para afuera, no solamente y se va a esas sociedades, se pierde de cobrar a la Argentina un porcentaje de aproximadamente del 35%, porque no cobramos el IVA, porque no cobramos las ganancias, no cobramos las ganancias presuntas, entonces todo eso. Y lo malo de esto es concatenado con los blanqueos que han hecho todas las clases políticas, de 4 o 5 blanqueos que ya conozco, hace que esta plata que se fue y quedó debiendo 35%, no lo pagó, pérdida para la Argentina a veces con los blanqueos privilegia la situación de la vuelta de esa plata, porque ahora están ofreciendo el 10%. Pero es plata que vuelve, pero vuelve a partir de un hecho determinante como una investigación, si no la plata quedaría fuera. Entonces, cuando yo veo que cuando aquellos que han tenido estas sociedades en varios paraísos fiscales y le preguntan y le empiezan a contestar, sí, bueno, pero yo no manejé, o sea, no hice movimiento, la abrí pero no hice movimiento. Mire, las cuentas esas... Digámoslo con nombre y apellido, porque es la versión de Grindetti, ¿no? Bueno, usted lo dijo y hay varios seguramente, pero cuando usted dice esas cosas y dice que no las movió, cuando se hacen esas
estas sociedades, se hacen para dos cosas. O sea, para no pagar impuestos o para lavar dinero. O sea, no digamos otra cosa, digamos las cosas como son. Esas son las cosas que tenemos. Y el mensaje también un poco que puede dar que pudo dar esta investigación fue que también hay reglas para ricos y famosos y hay reglas para todos los demás, ¿no? Un poco es lo que la sociedad está expresando con su testimonio. Pero acá Pupa me decía de los estados y del dinero afuera. Estamos hablando en este momento de Macri, pero recordemos también que en su momento Néstor, Cristina, La Plata de Santa Cruz la tuvieron afuera. La provincia de San Luis siempre tuvo su dinero en San Luis. En San Luis, ciertamente uno de los juicios más importantes que tiene la provincia, precisamente en la época del Corralito, porque los ahorros de la provincia de San Luis estaban en San Luis, estaban en el país. Entonces, esto hay que poner blanco sobre negro cuando vos querés saber si algo es gris. Esto habla un poco, lo decía un testimonio en Villa Mercedes, habla de la confianza en el país. Pero por supuesto. ¿No? ¿Cómo puede un presidente ahora pedir inversiones, ¿no? Cuando tenemos este hecho determinante a partir de los Panama Papers? Claro, plata que aún no se cobra. Exacto, y esto que dice el Pupa, y tiene mucha razón con el tema del blanqueo, es como las famosas moratorias, es decir, el tipo que cumple paga determinadas alícuotas, cumple en tiempo y forma, y los que se benefician son precisamente los que luego se acogen a moratorias y pagan menos de lo que hubieran debido pagar. Insisto esto de esconder el árbol en el bosque, porque parece que todo tenía que ver con todo, porque no te olvides que cuando recién el periodista que presentó el informe sobre Panamá, mencionó a los periodistas que habían participado, pero de alguna manera... Perdón, lo corrijo, Alberto Mato no participó en la investigación de los Panama Papers. Mencionó quienes habían participado, pero recuerden que una de las primeras periodistas que no mencionadas por Alberto Mato fue la periodista Fitzpatrick, que está con La Nata. Bueno, fíjate que ella en uno de sus programas dicen que casi como un código de ética se anunció o se les comunicó a quienes estaban involucrados con la cuestión de que en determinado plazo iban a salir los informes, es decir, hubo comunicación privada diciéndole. Es el derecho a réplica, yo voy a aportar un poco más de información. Hay una regla en el periodismo que es, digamos, las tres fuentes. En este caso no se cumplen las tres fuentes porque la principal fuente es anónima, pero sí se puede cumplir el derecho a réplica. A todos estos, las personas acusadas se le dio la posibilidad del derecho a réplica. Una de las cosas por las que se sorprende la periodista que investigó esto, que es no Mariel Fitzpatrick, sino la periodista que estuvo la semana pasada brindando una conferencia que es de Mendoza en la Universidad de Cuyo, se sorprendió porque se le dio la posibilidad a Macri de que respondiera en su momento, que hiciera su descargo, su derecho a réplica, y se sorprendió mucho porque nunca le respondió. Bueno, pero anticipó él otra estrategia política, que fue anticipar la discusión sobre los fondos que estaban afuera. Insisto, él quiso esconder su propio árbol en el bosque, puso políticamente al Estado a discutir los fondos que estaban afuera. ¿Qué hizo? Naturalizó en el Estado argentino el empresariado como diciendo, miren, todos somos iguales, todos tenemos plata afuera. Él precisamente, lejos de querer exponerse a responder por sí, aplicó toda esta estrategia, porque fue en el mismo momento, casi como para poner en telejuicio que todos los argentinos podían hacer esto. Bien, González Espíndola, usted es representante del Frente para la Victoria. ¿Qué opina con respecto a esto? Que en su momento Santa Cruz tenía los dineros afuera y bueno, un poco lo que alude también acá Lucho Martínez. No, yo creo que son dos cuestiones distintas. Cuando Santa Cruz dejó los dineros afuera, primero que no lo hizo a modo de ilícito, sino que lo hizo para proteger esos activos de tal manera que no se perdiera en cuanto al cambio del valor del dólar. Para proteger los activos de quién? De Santa Cruz. ¿No genera esto un poco quizás falta de confianza en el país? Y puede ser, pero en un momento en el que el país, por ejemplo, cuando el país se sabe que le va a ir mal, se viene en la caída, y lo que hizo el gobernador fue en ese momento depositarlo en otro país donde iba a seguir manteniendo el mismo valor. Sí, es un país que gobernaban ellos, estaban en ese momento... Estaban al frente de una provincia. Estaban en la provincia, sí. Cuando era gobernador depositó en un país distinto cuando Argentina se venía en una crisis. Eso me parece que fue para proteger los activos de su provincia. Esto es una cuestión distinta. Acá estamos hablando de offshore, estamos hablando de una empresa que se crea para generar una apariencia de algo que no es real, ¿sí? No tenemos que olvidarnos, primero tenemos que tener en cuenta que hay una causa penal,
que la está llevando el Casanelo, y justamente donde está involucrado Macri, el contador de Macri, que es un contador uruguayo que se llama Santiago Lucich Torrendel, y también está el estudio jurídico Mossack Fonseca, que es justamente el estudio que se dedica en el mundo a sembrar estas empresas offshore. Me parece que por ahí siempre uno busca justificar al que le simpatiza, ¿no? Porque sí, no, bueno, porque como yo lo voté o me simpatiza, me parece que está bien, porque era dinero de él, que lo llevó y lo puede... Pero hay que ver la cuestión de fondo. Acá, si la empresa no existe, lo que hay que investigar primero, ese dinero ilícito, ¿de dónde viene? Porque viene de forma ilícita. La empresa offshore, en este caso, está para justificar un dinero mal habido. Se va a investigar todo esto. Necesito cerrar este bloque, pero quiero escuchar la palabra de Pupa Gunde con respecto a esto. ¿Está bien, digamos, que tener la plata afuera, no tener la plata afuera? Yo digo que yo lo escuchaba a algunas personas que le habían hecho reportaje y decían, bueno, pero si en este caso la persona tiene la plata, es de él, puede hacer lo que quiera. Vuelvo a insistir que no hace lo que quiera, porque cuando va la plata afuera a esas sociedades se queda el 35% perdido. Entonces después veo, por eso lo repito, viene el blanqueo, le hacen devolver 10% y siempre seguimos perdiendo. Me parece que está todo mal lo que están pasando con estas situaciones, no creer en el país, ya sea que lo hicieron en Santa Cruz o lo hicieron en Argentina en general, pero me parece que todo eso le hace muy mal al país. Tenemos que ser más nacionalistas desde el punto de vista de creer que el país anda bien, de pensar que el país tiene que andar bien entre todos. Yo creo que acá se va a tener que, para este tipo de cosas, empezar a hacer reuniones de tipo político entre los partidos políticos para tirar juntos por esta Argentina, que la estamos devastando con estas cosas que siempre aparecen algo, y estas cosas es bastante complicada para seguirla manteniendo. Muchísimas gracias a los tres por haber participado. Nosotros en el próximo bloque vamos a estar presentando más información. Gracias nuevamente por haber compartido este momento y con respeto. Ya volvemos con mucho más de este especial de los Panama Papers.